Quizás por el título ya saben. O sea, por el título ya estarán diciendo como. Este güey fue, hizo otro regalo, lo compró, fue a llevarlo, pidió disculpas. La verdad es que sí quisiera hacerlo, pero en esta ocasión no se puede hacer. Espero que esta persona, si vea este video, siento que este video va a ser subido a todas las plataformas que tengo. Y nada, espero mucho de verdad que lo compartan. Creo que este va a ser uno de los videos que verdaderamente les voy a pedir de todo corazón que lo compartan bastante para ver si esa persona logra ver este video y logra contactarme por alguna de mis redes sociales y vuelvo como a hablarle y a pedirle disculpas por lo mal que me comporté en el pasado. Todo se remonta al año 2018, finales del 2018, no, espera. Finales del 2019, yo tenía 18, sí. como finales del 2019. Ya como saben, yo soy una persona que se la pasa vagando mucho en estas aplicaciones de citas o encontrando como, pues, como para hacer amistades. Entonces por este tiempo yo estaba muy metido en el cuento en donde como buscaba links de grupos de WhatsApp. Entré a uno de estos grupos, era un grupo LGBTIQ+, creo que esa es la terminología correcta, si no, pues me la pueden dejar en los comentarios. La verdad era un grupo bastante sexual. La mayoría de las personas que estaban en este grupo enviaban sus aportes. Siento que es algo que está muy marcado ahorita último en estas épocas, pero pues no todas las personas entramos por ese tipo de contenido, por ese tipo de cosas. Después empezaron a hablar como temas más personales, de dónde eran, con quiénes vivían, sus peos emocionales y todo esto, que es lo normal en esta clase de grupos, o en la mayoría de grupos que he entrado siempre es como así. Bueno, de ahí conocí a este personaje, el cual era de Panamá, tenía 10 años más que yo. Entonces, si yo tenía 18, 19, él podía tener 28, 29 o incluso 30. Él era una persona que estudiaba, él trabajaba, así no se mal, vivía con su abuelo. Y nada, él me retó, él me dijo como que yo no era capaz como de escribirle su privado. Y yo como, Papi, espérate ahí que yo hoy te escribo. le terminé escribiendo, empezamos a hablar, empezamos a entablar una amistad. La verdad siento que era una amistad muy linda. Él siempre me habló como de tú, siempre me tuteaba, era como muy, muy atento. Y de cierto modo yo decía como este tipo puede que termine culando, o sea, se termine culando de mí. Él me pedía como que no fuera tan tosco con él, porque yo he sido, siento que por naturaleza, y creo que eso es algo que uno siempre utiliza, como por naturaleza yo soy así y creo que no voy a cambiar. Era algo que yo le decía mucho, como de, lo que pasa es que yo soy así, yo soy como muy tosco con la gente en redes sociales y creo que en persona también a veces tiendo a ser muy tosco. Le disgustaba que yo fuera como tosco con él. Lo trataba de usted o no lo trataba de tú. Si ya después de un tiempo empecé a tratarlo de tú. Nosotros hablábamos casi todos los días por llamada. Hubo un tiempo en el cual empezamos a hablar por llamada de WhatsApp normal. Eh, Durábamos hablando 2 horas, 3 horas, durábamos hablando bastante tiempo. Se hablaban de temas quizás que ahorita no son como tan normales. Hablábamos de la familia, hablábamos del país, de nosotros mismos, de lo que habíamos estudiado, de nuestro pensamiento personal, opiniones, en fin, o sea, no había como fin de la conversación. Ya si se terminaba la conversación era porque él se tenía que ir a dormir. Empezó como a cambiar, pero a cambiar del modo en el cual estaba como más preocupado por mí, me preguntaba cómo me iba, si ya había comido y todo este tipo de cosas que uno ya siente que ya van mucho más allá de una amistad. Una ocasión en la cual yo le dije que no se fuera a encular conmigo porque yo me conocía y sabía que iba a terminar haciéndole daño a la gente. Siento que esto va muy arraigado de quizás una relación, no una relación, como un ligue que tuve, que se los nombraba en el story time de mi ex, que fue una persona que volvía del pasado. Siento que a base de eso, yo por eso cambié mi actitud y empecé a ser tosco con la gente, empecé como a hacerles desplantes, como no a tratarlos mal, como con groserías, pero muchas veces tus actitudes son más groseras que las mismas palabrotas que uno puede terminar diciendo. Entonces era mucho de ese tipo y a él le molestaba eso. Habían veces en las cuales le hablaba bien, estábamos bien, y habían veces en las cuales yo no estaba bien y no quería hablar con él y le contestaba cuando se me da la gana. Horrible. Eso empezó a incrementar mucho más cuando él me dijo
que se había enamorado de mí. Él me dijo que ya estaba enamorado de mí como 2 semanas después. Ahí fue donde yo empecé a tomar mis actitudes mucho más marcadas y él se dio de cuenta de eso, entonces empezó a notar mis cambios y siento que de cierto modo él me conoció mucho más de lo que yo me llegué a conocer en ese tiempo. Y habían frases que me decía que yo decía como, sí me siento así, pero no le voy a aceptar que me siento así, porque marica, mi orgullo es más grande que yo aceptar que sí me siento así. Empezamos a tener como discusiones, dejábamos de hablar por unos días. Él también era orgulloso, pero él era mucho más de ceder de lo que era yo, entonces él volvía. Habían ocasiones en las cuales yo volvía, entonces era bastante extraño y también lo confundía a él, porque él no podía entender si era que yo sí sentía como gusto por él o quería tener algo con él o solo como que estaba jugando con él. Al momento de que yo volvía y nuevamente él me brindaba la atención y todo esto. La verdad, ahorita contando esto, siento que he sido tan mierda. Muchas veces se quedó desvelado nada más por hablar conmigo, la diferencia era de 1 hora, entonces si yo terminaba mi novela a las 10, habían ocasiones que sí decía como bueno, hablemos después de que se termine su novela. Eh, era a las 10, allá eran las 11, él se levantaba o madrugaba a las 4, si no estoy mal, habían ocasiones en las cuales se terminaba acostando a la 1 o 2 de la mañana, dormía muy poco y eran cosas que yo no valoraba. Bueno, como llegó todo esto a su fin, en algún punto él me llamó, si no estoy mal, cuando estábamos empezando pandemia. Él me decía que iba a cambiar su número de teléfono y me decía que si yo quería como tener su nueva línea, a lo cual yo le contestaba que si él quería seguir hablando conmigo, entonces que me la diera. Si él sentía que no podía seguir hablando conmigo, que yo ya había cumplido como mi labor, así fuera muy tóxica, muy horrible en su vida, pues que no me lo diera. De ambas partes siempre hubo como cierto orgullo. Creo que él era mucho más orgulloso que yo, o quizás yo era más orgulloso. Él quería como que yo le dijera como, no, dame tu número, te voy a extrañar, quiero seguir hablando contigo. La verdad, eso nunca va a suceder. Creo que era más grande mi orgullo, mi ego, y poder decirle como, sí, dame tu número, hablemos, sigamos hablando, me gusta hablar contigo, me gusta que me llames, me gusta que estés pendiente de mí. Terminamos esa llamada, no quedamos en nada, yo le dije que, como que si él quería, él me dijo como si yo lo quería, o sea, el número. A la final no terminé recibiendo el número de él, yo tampoco se lo terminé pidiendo, y así fue como perdimos contacto. Lo he buscado por redes sociales, me acuerdo del nombre de él y lo coloco en Instagram a ver qué perfiles me salen como con ese nombre. No he dado con el perfil de él, la verdad. No sé qué habrá pasado, si habrá quizás borrado Instagram. He visto también en mis fotos de Instagram a ver si quizás le dio like a alguna de ellas. No he encontrado tampoco ningún usuario que se asemeje al nombre de él. También hice una publicación en Twitter. Que si algo se las voy a dejar abajo, tampoco he tenido como respuesta. Ya creo que lo último que puedo hacer es este video en donde nada, lo único que quiero es disculparme, pedir disculpas por las actitudes que tuve hace 2 años, quizás 1 año y medio. Era una persona muy buena, muy noble, que no se merecía como los tratos que yo le di o los comportamientos que yo tuve con él. Sé y soy consciente que le hice mucho daño. Hay personas que también me lo han dicho cuando les cuento como esta historia. En cuanto por qué no inicié como una relación con él, siento que había muchas cosas. Para ese tiempo, a mis 18, 19 años, uno todavía es una persona bastante inmadura y mucho más yo que no he tenido experiencia en el amor. También el tema de la distancia. Él vivía o vive en Panamá, no sé ahorita dónde andará, vive en Panamá. La diferencia de edad también. Siento que de parte de las atenciones que tuvo conmigo sí hubo cierto gusto y yo me sentía especial. Ya creo que esto es lo último que haré, el video quedará publicado ahí. Siento que es tarde para pedir disculpas, pero siento que debo hacerlo porque no voy a quedar tranquilo conmigo mismo si no lo hago.
ya cuando tú recapacitas y te das cuenta de que verdaderamente la cagaste, entonces tienes que actuar. El video pues va a quedar publicado ahí pues por muchos años. Espero que lo vea en alguno de esos años, si no es este año, que sea el próximo, en 10 años, 5 años, el tiempo que sea necesario, que lo llegue a ver y sepa que a final de cuentas si hubo un arrepentimiento, que a final de cuentas lo que llegó a decirme en algún punto de nuestra conversación acertaba bastante, porque llegó a conocerme él mucho más de lo que yo me conocía. Entonces espero nada más como que él vea este video. Ya si él quiere como contactarme, pues nada, mis redes sociales, ese es mi usuario en todo lugar.